Bueno, largamos. Okay. Creo que ya estamos, 39. Bueno, entonces, el que empieza a deformarse es ese mástico, ¿sí? Y sigue aplicándose la carga y sigue moviéndose ese mástico dentro de los vacíos del esqueleto. Sigue aumentando la carga y recién empieza a moverse, a cambiar de lugar las piedras del esqueleto, hasta que llega el momento en que sigo aumentando la carga, por supuesto, y que ese esqueleto se rompe, que es el valor superior, que es el de en carga, que es el de la estabilidad. Y después, a partir de eso, no necesita más carga y sigue con la fluencia. Ese es un periodo totalmente de fluencia. No hace falta que siga aumentando la carga y se sigue deformando la estructura, la probeta, la mezcla asfáltica. Entonces tengo, como digo, una parte netamente elástica, después una parte elastoplástica, que es donde ya hay una deformación plástica, leve pero deformación al fin, hasta que llega el valor máximo de la estabilidad y después solita se afloja y por fluencia queda prácticamente destruido. Ese mástico es el que tiene que deformarse para no romper la estructura, que es la que me da la resistencia de la mezcla en sí. Entonces, esa componente cohesiva, que es el tiempo de aplicación de la carga y demás que veíamos en la fórmula de Coulomb, esa es tal vez la parte más importante. Y de acuerdo a cómo sea el mástico, va a ser el comportamiento de las mezclas asfálticas. Tan importante es esta componente cohesiva. Es mucho más importante cuando la mezcla es más fina. ¿Por qué? Porque tengo más superficie específica y tengo más cantidad de asfalto. Entonces juega un papel muy importante la componente viscosa, ese medio continuo, la parte cohesiva del medio continuo cohesivo. Bueno, eso es cómo sería el mecanismo del ensayo. Ahora veamos. Lo que hemos dicho es, hago la probeta, la dejo enfriar y después, al cabo de un tiempo en que esté totalmente fría, la peso para calcular el peso unitario, pero previamente a todo esto la mido. Mido diámetro, mido altura, para ver si hace falta o no corregir por esbeltez. Después que la mido, ya la peso al aire, el peso va, se la sumerge, ya vamos a ver un videito, se la sumerge en agua, en un recipiente con agua, se la saca de ese recipiente y se seca la superficie. Y es el peso P sub I. Peso a superficie seca. Después se la vuelve a sumergir en un recipiente con agua y se la pesa. ¿Sí? El mismo procedimiento o lo que fuere de la balanza hidrostática y tengo el P sub S. Se la pesa sumergida en el agua. Entonces se calcula el peso unitario o densidad Marshall, que es el que tengo ahí. El P sub A dividido en P sub S menos P sub I. Peso y sobre volumen, que es el líquido desalojado entre sí. Bueno, esa es densidad Marshall. Este valor de densidad Marshall me está midiendo o me está evaluando
el proceso o el grado de energía que le ha puesto la empresa cuando la está construyendo a la carpeta asfáltica, porque de eso va a depender que esa densidad sea mayor o menor. ¿Cuánto la ha compactado para llegar a la densidad Marshall? Eso es lo que se evalúa con el valor que se obtiene de estos cálculos, densidad Marshall. Como todas las cosas, en este caso, las exigencias van a ser densidad Marshall, que yo la calculo en el momento del proyecto en sí, y para la ejecución solamente le voy a pedir a la empresa que me compacte hasta un 98% de esa densidad, nunca la totalidad, porque si llego a un 100% de la densidad, estoy disminuyendo la cantidad de vacíos de aire, y eso es importantísimo que se mantengan durante la vida útil. Entonces, densidad Marshall es la evaluación de la eficacia del proceso de compactación que le pone la empresa. Y la densidad Marshall y la exigencia en obra va a ser un 98% de la densidad. ¿Sí? Una cosa importante del control de densidad es que una vez que se haga la carpeta, no más de 2 días, a las 48 horas de ejecutada, sí o sí se hace el control de la densidad. Se saca unos testigos y se hace el mismo procedimiento que lo tienen ustedes en pantalla. Y de esa manera le controlo la densidad. ¿Por qué tiene que ser a una edad determinada de la carpeta? 48 horas, o si se ponen de acuerdo a los 3 días, pero siempre a la misma. No vale tener una densidad a las 24 horas de ejecutada, o a las 48, o a la semana, o a los 15 días. El paso de los vehículos produce un amasado en esa mezcla y voy a tener variaciones de esa densidad. ¿Sí? Entonces, sí o sí, la sacan a la misma edad siempre, para que los valores puedan ser comparables. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es otro de los parámetros que tengo? Eso es lo primero que hago yo para calcular la densidad Marshall. Ahora veamos cómo sigue el tema del ensayo, de este ensayo. A partir de ahí, voy a llevarla a una temperatura que es la que me va a dar, bueno, acá me está apareciendo la densidad máxima teórica. Los vacíos totales que tengo, la densidad máxima teórica o RAIS. Tengo dos opciones para calcular la densidad máxima teórica. Eso es como para que se imaginen y tengan el concepto, como que no tenga nada de aire esa mezcla o esa mezcla asfáltica directamente. Nada de aire. ¿Sí? Es como un peso específico de la mezcla asfáltica. Nada de aire. Puedo calcularla manualmente de acuerdo a la fórmula que tengo acá. 100 sobre el porcentaje de agregado grueso dividido en el peso específico de ese agregado grueso. ¿Ven? Para cada uno de los materiales necesito conocer cuál es el peso específico individual. Y la densidad máxima teórica, y aquí le estaría faltando un término en el denominador, que es el porcentaje de asfalto. Agregado grueso, agregado fino, arena, el filler, más el asfalto. Y esa es se me fue el video. Bueno, y esa es la densidad máxima teórica.
conociendo la densidad máxima teórica, menos el peso unitario, o sea, peso específico menos peso unitario me va a dar la cantidad de vacío con aire. A partir de la densidad máxima teórica, voy a conocer los vacíos que me quedan con aire. B corta chico le llaman, generalmente lo van a encontrar así en la bibliografía, y es el valor que yo tengo que tener en cuenta y determinarlo o adoptarlo en función del tránsito y del clima. Cuanto más cantidad de vehículos pasen, voy a necesitar más vacío de aire. ¿Por qué? Porque los vehículos van a producir el amasado y no me va a quedar espacio, digamos, para que ese asfalto pueda moverse dentro de la estructura, dentro del esqueleto de piedras, sin que se modifique el arreglo volumétrico, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al cálculo de los vacíos. Digo RICE también porque hay un equipo donde puedo hacer ese ensayo, donde rompo una probeta, lo pongo en un recipiente, lo conecto a una bomba de vacío y directamente le saco todo el vacío. O sea, le saco todo el aire, todo el aire. Y ese valor que me da ese ensayo tiene que ser igual a esta densidad máxima teórica o, digamos, está mal dicho, pero sería el peso específico de la mezcla asfáltica. ¿Sí? Bueno, calculo de esa manera, como digo, el tema de los vacíos con aire. Y aquí hay otro parámetro, que es los vacíos del agregado mineral. ¿Mm? En inglés BAM, vacío agregado mineral. ¿Qué es esto? El esqueleto de agregado, la mezcla de agregado compactada a la densidad Marshall, me dejan huecos. Y esos huecos van a estar compuestos por el porcentaje de vacío con aire, porcentaje de B corta chico, ¿sí? Más el del asfalto. O sea, los van a ser llenados parte por el asfalto y parte va a quedar con aire, que es el que yo tengo que cuidar para que no me exude el día de mañana esa mezcla asfáltica. El B corta, el primer sumando, ¿sí? Ese es el vacío del agregado mineral. ¿Para qué me sirve conocer el BAM? Ahí voy a estar viendo un poco, jugar con lo que es el asfalto y lo que es el vacío. Si yo tengo poco BAM, o sea, poco vacío, y necesito dejar aire sí o sí, la cantidad de cemento asfáltico va a ser poca. Y en ese caso, la mezcla asfáltica va a tender a digregarse, porque si el asfalto es poco, no va a llegar a recubrir la totalidad de las partículas. Entonces el BAM también tiene que tener un valor aceptable. Y si el BAM es grande y mantengo casi constante el B corta chico, el primer sumando, la cantidad de asfalto va a ser grande, lo que implica que el día de mañana corro el riesgo de tener una carpeta exudada, ¿sí? Entonces el valor del BAM también tiene que ser controlado. Y otra forma de calcular el BAM es a partir de la misma fórmula que habíamos adoptado para calcular el peso específico, digamos, de la mezcla, el peso unitario absoluto, la densidad máxima teórica, siguiendo con la misma estructura de la fórmula, es 100 menos la cantidad de asfalto, y ahí me va a dar los BAM, ¿sí? Son dos formas de calcularlo a los BAM.
Bueno, y hago todos estos cálculos, ¿sí? También es importante un poco la relación betún-vacío. O sea, dentro de esos BAM, cómo está la proporción de B corta chico y cemento asfáltico. Por la misma razón, o tengo más asfalto o menos asfalto, más o menos betún que respecto a los vacíos, y puedo tener o un disgregamiento de la mezcla o directamente llegar a una exudación. ¿Cuánto lleno el BAM? Directamente el valor del RBD lo van a tener en los pliegos y eso tiene que cumplirse también. Importantísimo para no tener una mezcla disgregada o una mezcla exudada. Todos esos cálculos se hacen manualmente, sin problema, y me queda ya únicamente ir al ensayo en sí. Cuando tengo estos valores, el ensayo obviamente me da los valores de estabilidad y fluencia. Para cada uno de los porcentajes, recuerden que habíamos hecho 3 probetas por cada porcentaje, estábamos intentando. En los gráficos que tengo he empezado de 4, 4,5, 5, 5,5. Promedio de cada uno. Abajo, porcentaje, en la abscisa, porcentaje del cemento asfáltico con el que estoy intentando. Y en ordenadas tengo el valor de estabilidad. Medida en kilos, directamente los valores que me da el ensayo, ¿sí? 1000, 1200 kilos. Y se me hace una gráfica así, parecida a la de un Proctor, ¿sí? Entonces, a medida que voy aumentando la cantidad de cemento asfáltico, tengo más compacidad y demás, y va aumentando la estabilidad, hasta que llega un momento en que ese asfalto necesita un espacio y empieza a separar las partículas del esqueleto. Entonces ocupa un lugar el asfalto y empieza a separar. La conclusión que baja la estabilidad porque ya el esqueleto ya deja de existir como esqueleto. Es el mismo, para que tengan una idea, si se acuerdan el diagrama Proctor, con respecto al agua, suelo-agua, cómo se va, cómo es el mecanismo de los suelos a medida que se le va agregando agua. Esto es el mismo principio, digamos así. Y la fluencia es el valor que saco del ensayo en sí, donde tengo los milímetros en ordenada y la cantidad de asfalto, los mismos porcentajes que tengo en todas las gráficas, en abscisa. Y voy graficando. Y van a ver que a medida que voy aumentando la cantidad de asfalto, se hace más fluida la mezcla. O sea, pasa a tener un poco más de comportamiento del asfalto en sí, ¿sí? Se hace más fluida la mezcla. Entonces va subiendo a medida que aumenta la cantidad de cemento asfáltico. Densidad son los valores que ustedes han calculado, sumergiendo las probetas y demás, que es la densidad Marshall. Exactamente igual, la curva es muy parecida a la de estabilidad. A medida que aumenta la cantidad de cemento asfáltico, va aumentando la densidad porque va ocupando vacíos, hasta que llega un momento en que pierdo la estructura y baja la densidad. Los vacíos también son esos vacíos de corta chico, esos son vacíos con aire, lo que queda con aire. Lógicamente, a medida que va aumentando la cantidad de asfalto, va a disminuir la cantidad de aire que me queda dentro de la estructura, ¿sí? Entonces va disminuyendo los vacíos. Y el VAM, vacío del agregado mineral. Tengo un valor, fíjense ustedes que es una curva medio atípica si se quiere.
Los vacíos del agregado mineral, a medida que voy aumentando el asfalto, van a ir disminuyendo porque tengo aire por un lado y le voy sumando asfalto, entonces los que son vacíos van a ir disminuyendo y después a medida que aumente el asfalto, ocupa un lugar ese asfalto y va como abriendo la estructura, entonces al abrir la estructura aparecen más vacíos de esa mezcla de agregado, ¿sí? Y bueno, y se grafica la relación betún-vacío, que es cantidad de asfalto vacío chico, la que está inmediatamente arriba, se hace el cálculo ese, que ya lo han visto en la fórmula, para cada uno de los porcentajes con los que he trabajado, se grafica ahí. Bueno, estos que están en esta diapositiva son los parámetros Marshall. Llego a dosificar y a determinar el valor óptimo de asfalto para esa mezcla cuando tengo graficado todo esto y elijo el porcentaje. Promedio de esto, o sea, en estabilidad obviamente el valor va a ser el máximo. En el caso de la afluencia me lo va a dar como exigencia el pliego. Generalmente está entre 3 y un 5%. Se toma por ahí el 4, que sería un promedio de los valores límites de la exigencia, del entorno límite que me ponen las especificaciones. Y saco un valor. Densidad, obviamente el valor máximo, vacíos también. Siempre tengo un entorno exigido para los vacíos, entre 3 y un 6%, por ejemplo. Bueno, tomaré el 4 como promedio y calculo un porcentaje de asfalto. Vacío del agregado mineral, por supuesto, ahí tengo bien definido cuál es el valor. Acá estamos 4,5 y un poquito más, tal vez 4,7, no, sí, 4,6, 4,7. Y la relación betún-vacío también, el entorno que me dan las especificaciones, pues saco el punto medio y tengo un valor de cemento asfáltico. Por ahí, si se fijan, los valores no llegan a ser de un valor determinado, no coinciden por ahí un valor, o sea, el promedio por ahí me da, supongamos que el cemento asfáltico sea un 5,2% o algo así. Bueno, 5,2% es muy difícil que lo pueda reproducir en obra, en la planta asfáltica. Todo va a depender de la sensibilidad de la planta con la que estoy trabajando. A veces hay plantas que no registran, por ejemplo, un 5,2 o un 5,25%. Entonces tengo que elegir un porcentaje entre un 5 y un 5,5, cualquiera de los dos, y eso lo vamos a ir viendo en sí. Supongamos que el promedio me da a mí un 4,7%. Y yo veo, por ejemplo, en el caso de la estabilidad, que un 4,7% no es el máximo de estabilidad que me puede dar esa mezcla. Supongamos que el 4,7% en el caso de los vacíos, por decirlo algo, no cumple las exigencias del pliego. Entonces, ¿cómo hago yo para elegir el porcentaje en función del promedio que he sacado? Primero, ver qué es lo que puedo reproducir, o 4,5, o 5, o 4,75, por ahí si tengo una planta de mucha sensibilidad. ¿Y cuál priorizo? Darle bolilla a la estabilidad, darle bolilla a los vacíos, darle bolilla a la densidad. Básicamente, ustedes tengan en cuenta, sí o sí, vacíos y estabilidad.
que son los que van a influir muchísimo en la vida útil de la mezcla fáltica. Vacío y estabilidad. Densidad la puedo lograr en base a energía de compactación en obra. Vacío del agregado mineral, esa ya como que la tengo definida en función de cuál sea la estructura de la mezcla de piedra que he adoptado. Pero vacío y estabilidad son los dos parámetros más importantes y son los que tengo que poner más énfasis en que se cumplan las exigencias. ¿Sí? Ingeniera, Sí, dime. en vacío se refiere a vacíos con aire o vacío de algo mineral, o ambos. Vacío es aire, 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 hueco, no hay nada ahí. Ese valor tiene que ser muy, muy importante, sobre todo en zonas de mucho calor y de tránsito pesado, porque eso amasa mucho la mezcla y cuando digo de mucho calor es porque el cemento asfáltico va a cambiar su viscosidad durante la vida útil. O sea, de día puede tener una viscosidad y a la noche va a tener otra. Y si yo tengo una fluidez y una viscosidad tal que durante el día ese asfalto se va a mover, digamos así, y necesita espacio. Entonces los vacíos con aire son indispensables para ese movimiento del cemento asfáltico, para ese ir y venir en cuanto a su viscosidad. Eso es sumamente importante. Va la cantidad de vacíos y demás, va básicamente a la resistencia al deslizamiento, a la... Si tengo pocos vacíos, la mezcla se me hace muy, muy rígida. No hay espacio para que se mueva el asfalto, entonces se hace muy, muy rígida. Lo mismo, fluencia baja, la mezcla se hace muy rígida. Y al hacerse muy rígida, tiende a fisurarse. Y la fisuración y las ondulaciones son las dos causas por las cuales falla una mezcla asfáltica. Eso ténganlo presente. Solamente son dos formas en que falla, que es fisuración o agüellamiento, que sería una afluencia elevada. Bueno, ahí tienen ustedes cómo determino el porcentaje de cemento asfáltico. Creo que ahora viene, ahí están, ¿ves? Este es los moldes, tienen una base, tienen acá a la derecha, ahí tienen el molde, el collar, digamos, ese molde de la derecha se pone arriba de la base y arriba el collar. Acá está el compactador, hay uno en el laboratorio de la Quinta que lo pueden mirotear algún día y ponen el molde y entra como un émbolo perfectamente ese pisón, 45 centímetros de desplazamiento, 4,5 kilos de peso y son 75 golpes. Le damos vuelta a la probeta y otros 75 golpes. Esa es una energía de 60 centímetros cúbicos. Y esta es la prensa Marshall. El ensayo es tracción indirecta, o sea, compresión diametral. Se la pone a la probeta ahí y empieza. Fíjense ustedes que arriba de esto tengo para medir o para leer el valor de la carga en kilos, que va a ser la estabilidad, y el otro para medir la fluencia. Estos dos relojitos, por decir algo, son directamente, me dan los valores para cada una de las probetas. Bueno, prensa Marshall. Tengo el video ahí. Ahora vamos a ver que después que he enfriado, le he calculado los valores, tiene una metodología del ensayo que es bastante cuidadosa.
lo ensayo la probeta en una condición similar a la que puede estar en obra, o sea, a 60 grados centígrados. El pavimento, 60 grados centígrados, es una condición desfavorable, ¿sí? Bueno, veamos el videito, me interrumpen, me van preguntando a medida que van dando este video. En la bandeja recién tenían la mezcla, ahí la NetB, ahí ya tienen la mezcla de árido, le han incorporado el asfalto a temperatura y la han mezclado con una cuchara cualquiera, la van mezclando, ¿sí? Ahí está en la bandeja, la mezclan de cada una para cada una, 3 bandejas, cada una de las probetas, ¿sí? Y ahí está el equipo necesario. Ahí está la prensa. Todo eso tiene que estar bien listo para el ensayo. Ahora lo van a ver cómo es y por qué es importantísimo que esté todo listo. Confecciono la probeta, dice, después que le he calculado el peso unitario, a esa probeta tengo que llevarla a esas condiciones desfavorables que le decía. Ahí va desmoldando. Ahí está la prensa con presión diametral. Balanzas, todo lo que se necesita tener a mano para cuando se ensaye. Ahí están los moldes. El molde se le da una aceitadita para que no se pegue la mezcla a las paredes. Ahí tienen un compactador manual directamente. El inconveniente que tiene es que al ser manual hay que bancarse, dar 75 golpes por cara, 4,5 kilos el pisón, 45 centímetros de carrera, y tiene que ser un operador bastante fuerte para eso, ¿sí? Bueno, eso es un laboratorio común. Y este parece ser el baño. Esto es, creo yo, que donde se la lleva la probeta a los 60 grados centígrados, como les decía, que era la posición más desfavorable, la temperatura de trabajo más desfavorable. A la mezcla la van separando para hacer 3 probetas iguales, para que puedan ser, sacarle un promedio. Y ahí están, 1 hora a la probeta para que llegue a la temperatura de mezclado. El ensayo nos está diciendo, y ahí ponen a calentar los moldes, porque obviamente los moldes tienen que estar calientes para cuando se ponga la mezcla caliente. La temperatura de mezclado no debe ser inferior,
para hacer el ensayo en sí menor a 130. Si la mezcla que yo he hecho a mano, así como está mostrando este señor, baja de esa temperatura, hay que desecharla la mezcla. Se le acomoda la mezcla con una espátula, 25 golpes. Con eso se supone que no nos va a quedar ninguna oquedad. Un papel de filtro, que es el que va a estar en contacto con la mezcla. Y ahí están. Manualmente este señor le está dando 75 golpes por cada cara. Ahí está la probeta. La ha dado vuelta después y vuelve a darle los otros 75 golpes. Y están las 3 probetas de un determinado porcentaje. ¿Sí? Ya hice las probetas. Las dejo enfriar, como habíamos dicho, y recién, mínimo 2 horas después, las desmoldo. No inmediatamente, porque tiene que ir tomando un poco de consistencia. Y ahí está tomando las determinaciones para el peso. Sumergida, ahí es el peso sumergido de la probeta, está calculando los valores para determinar el peso unitario. Superficie seca, que es otro de los valores para entrar en la fórmula. Y voy. Las condiciones del ensayo sí o sí tienen que ser 60 grados. Fíjense, la norma me dice que tengo que tenerla entre 20 minutos y 1 hora. Acá el video lo está poniendo a 35 minutos. De esa manera la probeta toma los 60 grados. Y taxativamente la norma dice, sacada del baño, tiene que ir a la prensa y estar ensayada a los 30 segundos. Fíjense que tienen que tener ese baño de 60 grados a la par de la prensa. No pueden dilatarse más. Más tiempo que eso la probeta se enfría. Y yo no estoy